amigos y, ¿por qué no?, pasar momentos realmente lindos. Por eso lo hemos invitado al padre, que ya nos ha venido a visitar cuando llegó y se hizo cargo de un área que realmente no tenía la presencia por ahí, vamos a decirlo así, igual él me va a corregir, como está ahora, ¿no? Porque se designó una nueva parroquia, se designó un nuevo sacerdote ahí ese lugar. Estoy hablando del padre Brasesco, que es el párroco de Santa María Goretti. De María Goretti, como todos conocemos, que es una iglesia muy linda. Y bueno, hace poco que fue, entonces esa área ha sido como rejuvenecida. No sé, él me lo dirá. ¿Cómo le va, padre? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, una alegría compartir con ustedes aquí en la previa casi de la Navidad, ¿no? Bueno, bien digo, ¿no? Es un lugar nuevo en el cual ha sido revivido, por así decirlo, más que nada en la fe cristiana. Sí, es una parroquia nueva que justamente tiene desde julio de este año que se creó una atención pastoral más exclusiva, podríamos decir, más cercana, justamente por ser parroquia, lo que antes era la capilla Santa María Goretti, ahora parroquia y con la presencia de un sacerdote permanente, en este caso mi presencia, y que hace, bueno, que sea respecto de lo que era la atención previa desde otras parroquias, bueno, como decíamos, una atención más cercana y más exclusiva. Bien, ¿usted de qué lugar viene? Yo soy de Victoria, en realidad soy nacido allí, bueno, estuve en varios lugares de la diócesis, de la provincia, y en los últimos 3 años y medio había estado en Colombia prestando un servicio a la iglesia allí en un organismo internacional de la iglesia que coordina justamente las actividades en Latinoamérica y el Caribe. Así que bueno, de Colombia aquí a Concepción de Uruguay y bueno, y estos casi 6 meses como párroco de Santa María Goretti. Bueno, realmente sí, un 6 meses que realmente se han visto mucha actividad, se ha visto que, bueno, la comunidad, ¿no?, ha respondido bastante bien. En ese caso, bueno, ahora usted está en esa área y usted recibe todos los problemas, empezó a conocer cada uno de los vecinos porque se empezaron a acercar de a poco también, teniendo la posibilidad de que lo tienen ahí nada más a usted, viviendo ahí mismo en la iglesia, ¿o no? Bueno, yo en realidad estoy viviendo todavía en la parroquia María Auxiliadora porque no tenemos casa. Ah, Entonces, bueno. bueno, voy durante el día justamente para atender las necesidades. Tenemos 3 sectores propiamente. Uno es Santa María Goretti, que es donde está la parroquia, que sería Villa Las Lomas Norte. Después tenemos el sector San Juan Pablo II, con una capilla, allí donde está la escuela Juan Pablo II, en el barrio 150 Ujú. viviendas, pero que implica también todos los barrios que se encuentran en esa zona, el 192, el 68, bueno, que en definitiva son 1.200 familias en toda esa zona de Concepción de Uruguay, y la capilla Santa Lucía, que está en acceso Rodríguez Artusi y La Paz, en el Boulevard Balbín y La Paz, que justamente es una zona de desarrollo reciente y que está creciendo poblacionalmente de una manera notable. Y allí entonces estamos tratando de restablecer la capilla que tenía problemas edilicios serios y por eso estaba inhabilitada. Y junto con esto tenemos 4 escuelas, 2 escuelas primarias, la escuela Santa María Goretti y la escuela Juan Pablo II y el Instituto Santa María Goretti y el Instituto San Juan Pablo II con, bueno, entre las 4 escuelas cerca de 1.000 alumnos. Bien, usted me llama la atención lo que usted dijo, ¿no? Ya lo había contado, ¿no? Pero para aquel que no lo ha escuchado aún a usted, viene de un lugar, de un país, ¿no? De Colombia, que tú dices, uy, Colombia, todos los problemas que tiene. No sé si serán tan así, no sé si usted habrá estado en uno de esos lugares, pero llegar a Concepción de Uruguay, o al menos llegar a la provincia de Entre Ríos, ¿se nota esa diferencia, esa tranquilidad, si se puede decir así o no? Bueno, la tranquilidad sí. Una de las cosas que justamente cuesta mucho en Colombia es adaptarse a un estilo de vida que, bueno, donde especialmente en algunos lugares la violencia es permanente y el riesgo personal es permanente, ya sea de secuestro o inclusive el riesgo en el tránsito, ¿no? Colombia tiene un gran desarrollo de la industria aeronáutica y de los vuelos, porque justamente ir por ruta, por carretera, como ellos le dicen, es muy complicado debido a los grupos paramilitares, narcos y guerrilleros que van cortando a veces la ruta, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en Argentina una tranquilidad que en Colombia evidentemente no se vive. Y por eso mismo mucho la gente en Colombia trata de vivir en lugares con seguridad privada, en lugares cerrados, donde de alguna manera puedan estar un poco más tranquilos, lo que implica también un costo de vida
notable, pero eso es de alguna manera la aspiración de la gente. La aspiración es ir a vivir a un lugar cerrado donde pueda asegurar de alguna manera su tranquilidad y su seguridad. Bueno, acá entonces la forma de vida en ese sentido es muy, bueno, y uno lo percibe en estos lugares, ¿no es cierto? Que donde yo estoy, donde los chicos andan en bicicleta, juegan en la calle, andan solos, digamos, y eso es fantástico y es una tranquilidad enorme. Bien, nosotros decimos Colombia, como podemos decir Argentina, y tenemos más de 20 provincias. Colombia, ¿en qué lugar exactamente usted estuvo? Yo estuve en Bogotá, que es la capital. Ajá. La capital en realidad es como toda ciudad grande, con los problemas de inseguridad o de consumo que puede haber en una ciudad grande. El problema en Colombia sobre todo son las pequeñas ciudades del interior, donde los narcos van ocupando territorio cada vez más, donde se van produciendo luchas entre los distintos Ujú. grupos narcos, y eso hace que, bueno, justamente la gente se ve a veces desplazada. Uno para vivir a veces en una ciudad, en una pequeña ciudad o en una ciudad mediana como puede ser Concepción de Uruguay, si de repente es copada, podríamos decir, por un grupo narco, uno tiene que pagar para vivir en el lugar. Y si no paga, se tiene que atener a las consecuencias de estos grupos organizados. O sea que lo que uno puede llegar a ver en la tele, lo que uno puede llegar a ver en una serie, es la vida real Sí, de lo que se sí, ve, y de sobre lo que todo en se el vive. interior. Por eso uno diría, bueno, el interior es más Más tranquilo, el tranquilo, como acá, campo. Claro, no, no, y allá todo es lo al revés contrario. porque justamente el campo está tomado para la producción de coca, ¿no? Entonces eso es terrible porque de repente viene aquí una persona y te dice, usted me paga 10 millones al mes o la radio se la quemamos o le matamos a alguien de aquí. Y en Y ese eso es caso el terrible. Estado no está presente. El Estado está presente, pero es tan grande justamente el problema y de tantos años que no ha alcanzado nunca a poder controlarlo. Tenemos que tener en cuenta que son grupos muy armados, en su momento es la FARC, que luego Ujú. se firmó el acuerdo de paz, pero quedaron grupos disidentes. La FARC era realmente un Estado dentro del Estado, con un poderío militar enorme, ¿no es cierto? Entonces el Estado también tiene que cuidarse porque cuando interviene hay civiles en el medio, hay pequeñas poblaciones en el medio, entonces tampoco puede hacer una guerra donde queden implicados en el medio la seguridad de las personas que no tienen nada que ver. Bueno, entonces, viendo, ¿no?, ese lado, nosotros decimos, no, nosotros, como usted decía, los chicos en la calle, estrellitas, cohetes para que los chicos se diviertan, jugamos con espuma también, Navidad. Una Navidad totalmente que no me la imagino del otro lado de Concepción del Uruguay, un par de kilómetros más, como podemos ver ahí en pantalla, en ese lugar donde usted estuvo durante 3 años. 3 años y medio, ¿Cómo sí. se vive ahí? La La Navidad Navidad. se vive mucho la previa. Yo le digo, yo le decía a la gente, ustedes hacen tanta previa que el 25 llegan cansados y no celebran. Porque ellos comienzan, primero que las cosas de Navidad se empiezan a vender en septiembre o octubre. La gente adorna mucho sus casas con luces, con árboles y la ciudad en general son muy vistosas porque justamente se adornan y preparan todo tipo de ornamentación. Pero empiezan propiamente el 7 de diciembre con una fiesta que se llama Las Velitas, donde la gente sale a la calle a encender velitas en la vereda. Y bueno, y ahí se empieza a tomar, a comer, es una noche de tomar, de comer, de tirar mucha pirotecnia. Están toda la noche tomando, comiendo, tirando pirotecnia, porque bueno, el 8 es feriado, el 8 de diciembre. Entonces se hace el encendido en los shopping, de los árboles de Navidad, de toda la ornamentación. Y después se vive, bueno, a partir de ahí se empieza como a vivir ya una cierta previa. Y después la novena de Navidad, que comienza el 16 de diciembre, que para ellos es muy importante rezarla. Son una serie de oraciones con cánticos, con villancicos, donde la gente en los lugares de trabajo, en cualquier lugar, se reúne o va a la iglesia a Ujú. rezar esta novena a las 5 de la mañana. Lo tradicional es ir a las 5 de la mañana, ya se comienza muy temprano porque el sol sale a las 6 todos los días del año. Entonces la gente va a rezar la novena de Navidad. Yo siempre cuento porque un año estaba internado por un problema de salud en una clínica y me sacaron al pasillo para poder rezar la novena de Navidad. Ay. Entonces la gente se reúne para rezar esa novena,
que termina el 24 de la noche con la misa y el 25 los festejos, ¿no? Pero son de festejar mucho en familia y bueno, y también tomando y comiendo mucho. O sea que la fe está intacta, más allá de los problemas, más allá de, bueno, problemas que ellos ya para ellos ya son cotidianos, ¿no? Cosas de la vida de ese país. Pero bueno, la fe está intacta. Acá, qué mensaje usted nos puede dar para esta Navidad? Y bueno, sabiendo que una semana después terminamos el año. Sí, bueno, aquí tenemos justamente esta cuestión de que se nos mezcla con todo, ¿no? Con el final del año, la gente viene cansada, estamos pensando en las vacaciones, justamente el final del año. Bueno, entramos en un ritmo vertiginoso donde cuando nos queremos acordar ya es 24 de la noche, ¿no es Es cierto? verdad. Y estamos para brindar. Sin embargo, la Navidad sigue siendo una de las grandes fiestas donde, bueno, se nos invita espiritualmente al menos a tener ese momento de poder tener el deseo de querer compartir, de saber que es una fecha religiosa, de que Dios vuelve a nacer en nosotros, de que hay una renovación interior que Dios nos ofrece también. Se nos junta justamente con el inicio del año en el sentido de esperar algo nuevo, de desear justamente que las cosas mejoren, que cambien. Todos estos deseos que nos hacemos en Navidad, de que tengamos paz, de que tengamos felicidad, son auténticos. Entonces creo que se sigue viviendo de una manera muy linda, ¿no? Más allá de que a veces, bueno, hay mucha gente que tal vez está atravesada por las necesidades, por el dolor mismo, por lo que ha perdido, por lo que no tiene, pero es una fiesta para encontrarnos, ¿no es cierto? Para hacernos cercanos. Y creo que ese es el mensaje principal de la Navidad, un Dios que se hace cercano a nosotros y sobre todo que renueva en nosotros esa esperanza de poder seguir confiando, ¿no? Porque uno se imagina los mismos pastores, los reyes magos, ¿no? En estas escenas tan lindas del pesebre, bueno, tenían que confiar realmente de que en ese niño que estaba en un lugar insospechado, habiendo nacido en un pesebre, ese niño podía llegar a ser el salvador del mundo, ¿no? Y creo que la Navidad nos sigue mostrando eso, de que nosotros, que es necesario confiar, de confiar en una presencia de un Dios que a veces se hace pequeño y que hay que tenerle paciencia, ¿no? Porque justamente al niño Jesús hay que esperar que nazca, hay que cuidarlo y hay que esperar además que crezca. Y bueno, y también nos pasa eso muchas veces en nuestra relación con Dios o en la fe o en la confianza, ¿no? Hay que cuidarla y hay que esperar que crezca, ¿no es cierto? Entonces no se da todo instantáneamente, automáticamente, como tal vez queremos en nuestros tiempos de gran ansiedad, sino que tenemos que saber esperar y también tenemos que saber confiar y eso me parece que es hermoso para reflexionar en esta Navidad. Bien, y en este caso, bueno, ahí estamos viendo imágenes de la iglesia de Santa María Goretti. ¿Van a hacer algún tipo de actividad o hicieron durante esta semana para poder tener ese espíritu navideño? Sí, bueno, nosotros hicimos durante todo este tiempo que le llamamos de Adviento, que es la preparación para la Navidad. Bueno, comenzamos justamente con el encendido, ahí está, del árbol navideño que hicimos en la plaza, que realmente fue muy lindo porque, bueno, la gente decía es la primera vez que tenemos un arbolito, bueno, es un árbol interesante de más de 6 metros de altura y le pusimos muchas luces para que realmente sea un atractivo y vaya generando ese espíritu navideño. Le enviamos una carta también a las personas y visitamos las casas de las personas que están alrededor de la plaza para que adornen con luces y la gente se sumó también al poder adornar con luces sus propias casas, así que fuimos generando como un espíritu exterior navideño. Y después del interior nos fuimos preparando a través de una pequeña charla que tuvimos sobre el Adviento, un jueves del mes de diciembre, y tuvimos el pesebre viviente, un pesebre que hizo Néstor Bassini hace varios años ya, con canciones litoraleñas. El Niño Jesús nace junto al río, se llama. Y entonces en ese pesebre, que lo representamos el sábado en la parroquia y el domingo en San Juan Pablo II, bueno, pudimos también tener no solamente una representación exterior, sino que sea además un momento de espiritualidad, porque el pesebre no es una puesta en escena solamente, sino que
vuelve a actualizar el acontecimiento principal, que es, como decíamos, la llegada de Dios a nosotros. Bueno, padre, como siempre entonces, bueno, muchísimas gracias y bueno, esta Navidad también, por supuesto que los deseos son para usted. ¿Usted lo va a pasar en el barrio, lo va a pasar en la casa parroquial? Bueno, viene el obispo a celebrar la misa esta noche a Goretti, así que nuestro obispo va a venir a las 8 de la noche, tenemos la misa, y después vamos a comer con algunos de los sacerdotes de la ciudad, vamos a comer todos juntos en la casa parroquial de María Auxiliadora, así que, que también con el obispo que se va a quedar a compartir con nosotros. Bueno, entonces que desea mucha felicidad y sobre todo, ¿es la primera vez que viene el obispo? ¿No sabe? A Goretti vino para cuando se creó la parroquia, Claro, hace ahí algunos sí. días que tuvimos una celebración el No, 13 pero a de pasar diciembre. A Navidad. pasar Navidad, sí, la Es primera la vez. primera vez. Así que bueno, invitamos a la gente que quiera también participar. Esta noche a las 8 de la noche la misa de Nochebuena y mañana tenemos las misas de Navidad a las 8 de la noche en la parroquia y a las 9 en la capilla San Juan Pablo II de la Qué noche. lindo, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que pasen una feliz Navidad. Gracias igualmente, felicidades. El padre Brasesco, él es el párroco de Santa María Goretti, hace 6 meses que se ha hecho cargo de esa parroquia, hace 6 meses que está en Concepción del Uruguay con su presencia sacerdotal y por supuesto dejándonos este último mensaje para esta Navidad.